109:34, así rapidito nos tenemos que ir al móvil con María José Pino. Adelante. Sí, Humberto, recordemos, estamos en el marco de un paro de COFE en el cual también la educación está de paro y hablamos de UTU, hablamos de la Universidad de la República, secundaria y primaria. Para hablar sobre esto estamos con el dirigente de FENAPE, José Olivera. Buenos días. Bueno, un nuevo paro en esta administración en estos pocos meses que comenzó el periodo de Tabaré Vázquez. ¿Por qué se toma esta medida nuevamente? Bueno, particularmente porque los dos ejes de la convocatoria para el día de hoy tienen que ver justamente con la forma y el contenido. La forma es el no funcionamiento de los ámbitos de negociación colectiva. Y la experiencia nos dice que no podemos aguardar a último momento, como aconteció en el 2005 y 2010, donde el gobierno fue dilatando en el tiempo la presentación de las propuestas y llegó a último momento y las presentó sin dejar margen para la negociación. Por eso tuvimos la construcción presupuestaria que tuvimos en esas dos oportunidades. En esta oportunidad los distintos sindicatos han valorado que cualquier solución a los planteos que estamos haciendo desde el punto de vista reivindicativo deben llegar antes de que el proyecto de presupuesto ingrese al Parlamento, porque además después en el Parlamento, al tener mayoría parlamentaria, la fuerza política de gobierno, es muy difícil poder modificar alguna cosa. Y en segundo término, lo que tiene que ver con los reclamos en concreto. Nosotros seguimos reclamando que haya alguna señal concreta en torno a qué va a incluir, por ejemplo, el 6% del PBI que se ha comprometido a la educación. Sin embargo, el gobierno nos dice que no tiene una posición, pero todos los días distintos actores del gobierno salen a decir que va a incluir esto, aquello, lo otro, pero no se le dice a los trabajadores en los ámbitos de negociación cómo se va a construir ese presupuesto desde el Poder Ejecutivo. Bueno, Olivera, ustedes advierten que hay lentitud por parte del gobierno, se puede decir, en la elaboración del presupuesto, pero a esta altura, en el anterior quinquenio, ustedes habían tomado mucho menos medidas y la situación era igual, porque entre otras cosas se remite el proyecto a agosto al Parlamento Nacional. ¿Por qué tantas medidas en este corto tiempo? En esta administración y no en la anterior. ¿Se terminó la luna de miel entre el gremio y el Frente Amplio? Yo no sé si se terminó la luna de miel, lo que sí se terminó fue esa cuestión de creer que hasta último momento el Poder Ejecutivo tenía problemas para hacer unas propuestas y después estas propuestas estaban arriba de la mesa y no se dejaba ámbitos para la negociación. Y se apostaba también en cierta medida al Parlamento. Bueno, el Parlamento nos enseñó tanto en el 2005 como en el 2010 que se sostuvo a rajatabla lo que mandaba el Poder Ejecutivo, es decir, no hubo esa autonomía parlamentaria con respecto a poder modificar algunos aspectos del Poder Ejecutivo había enviado como proyecto. Por lo tanto, la síntesis política que hoy se hace es que no se puede aguardar a la etapa parlamentaria y que, por lo tanto, definir algunos de nuestros reclamos en materia de plataforma reivindicativa tienen que hacerse antes que el proyecto ingrese al Parlamento. Si esto es terminar la luna de miel con el gobierno, bueno, se puede ver de esa manera, pero también se puede ver desde el otro punto de vista, es decir, se ha comprendido qué pasó en el 2005, qué pasó en el 2010, se ha analizado la estrategia del gobierno y bueno, hoy se está adelantando el movimiento sindical en su conjunto, pero particularmente los sindicatos de la educación, a esa estrategia del Poder Ejecutivo. Si no hay una respuesta, se vienen medidas más duras, según ustedes han advertido. ¿No hay una medida que no sea el paro y que no afecte a la familia, porque entre otras cosas se afecta a la familia que no tiene dónde mandar a los chiquilines y también a los chiquilines? ¿Ustedes no consideran que se están poniendo la población en contra? Mire, nosotros recorremos el país a diario, andamos todos los días por la calle y obviamente una medida como el paro nunca genera unanimidades porque sabemos las consecuencias, pero lo vimos como padres, no como trabajadores, padres que tenemos hijos en la educación pública. Lo que sí está claro es que hay un grado alto de conciencia de apoyo por parte de buena parte de la comunidad educativa, padres, estudiantes, a lo que estamos reclamando, porque cuando uno reclama condiciones... Sí, el reclamo, pero no a la forma. Bueno, la forma tiene que ver también de cómo se va procesando esa discusión con la gente. O sea, si uno va a un proceso de discusión con padres, con estudiantes, donde va advirtiendo, donde le va dando la información de lo que está pasando, donde le está diciendo no hay avance en los ámbitos de negociación, no hay respuestas de las autoridades de la educación, no hay respuestas del Poder Ejecutivo, esto lo tenemos que resolver en determinada medida. Si hay ese ida y vuelta en el diálogo con la gente, se comprende hasta la propia movilización. Ahora, lo que está claro es que si el conflicto se ha profundizado es porque también es responsabilidad del gobierno nacional, también es responsabilidad de las autoridades de educación y sobre todo decimos con mucha claridad, con mucho respeto y que suene más bien a una cuestión de decir, bueno, ¿cuál es el punto en el que nos encontramos hoy? Que si en los próximos 15 días no aparecen estas propuestas, la situación tiende a agravarse y a profundizarse el conflicto. ¿Van a la huelga? Bueno, esta es parte de la discusión que tenemos hacia la Asamblea el 18 de julio, por lo cual esperemos que de aquí a esa fecha haya desde el Poder Ejecutivo y las autoridades de la educación algunas respuestas concretas. ¿Y si van a la huelga no habrá clases? Bueno, si vamos a la huelga vamos a analizar qué alternativa. El Uruguay tuvo experiencias de huelga en gobiernos blancos y colorados de parte de los docentes, donde como uno como alumno lo vivió también. Por ejemplo, más allá de la paralización de actividades de los docentes, no se interrumpió el proceso educativo y ese vínculo entre alumno y docente. Por ejemplo, la generación de espacios de contracurso que posibilitó que aún en el marco del paro docente los alumnos recibieran clases.
Muchas gracias. Bien, alguna de las palabras entonces del dirigente de la educación de FENAPES, José Olivera, advirtiendo que si no hay respuesta por parte del gobierno en 15 días se analizaría entonces que los gremios de educación o específicamente secundaria vaya a la huelga y que en caso de que esto suceda, la medida de que no se dicten clases podría ser sustituida entonces por clases paralelas por fuera de la institucionalización.